Martínez, buenas noches, Darío. Hola, buenas bueno, noches, acaba ¿cómo de estás? llegar del Congreso, hubo dictamen ya. Sí, acabamos de dictaminar, la verdad, dictamen de mayoría en una ley importantísima que creo que es la piedra fundamental para el despegue y el comienzo de esta reconstrucción de la Argentina, una herramienta que necesita un presidente que recién ha sido electo, el pueblo ha elegido que sea Alberto quien conduzca esto, y para volver a poner de pie a la Argentina necesita leyes y esto es lo que tiene que hacer el Congreso. Y la verdad que los diputados debemos dar el debate tanto en la comisión como en el recinto. Para eso también nos han puesto los vecinos y entendemos en esta ley de solidaridad que los primeros que tenemos que ir a rescatar, tal cual lo dijo Alberto en su mensaje del 10 de diciembre, es a los que peor la están pasando. A ese mismo no le podés ir a pedir al que no llega a fin de mes, el que no tiene un plato de comida, que haga un esfuerzo. Pero entre todos yo creo que podemos volver a poner la Argentina de pie y reconstruir una Argentina que es 52% de inflación, la desocupación, ahí lo mostrabas, casi llegando a 2 dígitos, la economía y la industria que se ha caído a pedazos, las pymes que están a punto de cerrar. Bueno, para todos esos sectores, los jubilados que no pueden comprar un remedio, ¿sí? Hoy este gobierno en 7 días ya anunció la baja de remedio. Recordemos cuando empezó el otro gobierno, lo primero que hizo fue liberar el precio de los medicamentos. Exacto. Las tarifas, algo que nos llega a todos los argentinos y es un gran reclamo, ¿sí? Durante estos años no han hecho más que enriquecerse unos poquitos con esa transferencia de recursos de millones de bolsillos. Antes de avanzar ya y meternos en los detalles de la ley que va a ser tratada mañana, finalmente Cambiemos accedió a tomar juramento a los diputados que mañana tienen que jurar. Mañana van a estar bajando para ¿Va a haber 2 sesiones acompañar especiales? a los que juren. Yo creo que viendo que varios diputados ya nos acompañaban y se comprometían, bueno, no les quedó más opción. Iba a ser también escandaloso o histórico que no le permitan jurar a los diputados. Muy antidemocrático. La verdad bueno, que era salieron los gobernadores radicales a pedirles que sean racionales, ¿no? Muy parecido al que juega la pelota y va perdiendo y se quiere llevar el fútbol, digamos, una cosa. Pero bueno, la verdad es que mañana vamos a tener sesión y probablemente a última hora tengamos la media sanción de esta norma que tanto necesita el presidente que acaban de elegir los argentinos. Exacto. ¿Cuáles son los aspectos principales que hoy hubo mucho debate, pasaron varios ministros y que nos puede resumir de esta ley? Mira, el debate te diría no estuvo más tan basado en el proyecto como en el reconocimiento de por qué, digamos, por qué una ley de emergencia. Y sí, el país está en emergencia, las pymes están en emergencia, el salario ha caído, ha perdido poder adquisitivo. Las economías regionales están en emergencia. Digamos, lo primero que teníamos que ver es reconocer en qué situación estamos y por eso nos manda este proyecto de ley. Y el debate pasó más por eso. Yo le veía algunas caras sorprendidas a los ministros de escuchar a aquellos que tomaron decisiones que le hicieron tanto mal a la Argentina, decir que no reconocer la situación en la cual estamos, digamos, la sorpresa que se llevaron. Y el debate te diría, Gustavo, que pasó más por ese tema que por el proyecto en sí. El proyecto en sí lo que hace es intentar rescatar a los que peor están. En el caso de tarifa, rever un cuadro tarifario, pero en el mientras tanto no seguir aplicando los aumentos. En el caso de las pymes, lograr tener una moratoria, así como entendemos que vamos a pagar nuestras deudas, renegociando esa deuda con meta de crecimiento, también el Estado se da vuelta y con los argentinos que quieren encarar esto y que los necesitamos tomando trabajadores, no despidiendo, gran parte de estos son las pymes, también darles una mano para que dejen de estar asfixiados. Estos son varios de los temas. El tema previsional se discutió bastante. Esto va a beneficiar a casi el 70% de los jubilados. No a todos, por supuesto, pero a la gran mayoría sí, que son los que peor están. Por eso hay que hacer este esfuerzo para incluirlos a todos. Los que se quedaron retrasados, volverlos a subir a este colectivo que ahora conduce Alberto y empezar a avanzar en la Argentina. ¿Hubo ya acuerdo para modificar alguno de los artículos, por ejemplo, en el caso del sistema previsional, o queda todo para discutir en el recinto? No, ya se han modificado algunas cuestiones del sistema previsional, no quedó alcanzado el régimen especial de docentes, universitarios, investigadores, por darte un ejemplo. A ver, eso es muy importante, porque nos están viendo mucho, hoy había alguna preocupación. No van a estar alcanzados los docentes universitarios, entonces. Y hay que aclarar, lo que se hace, se suspende esta fórmula, no es que se congela las jubilaciones, ¿sí? Pero los regímenes especiales que quedan también suspendidos, algunos, como en el caso de los docentes, investigadores, no van a estar alcanzados por la norma. Pero digo, déjame aclararlo porque se ha como instalado que se congelan las jubilaciones, de ninguna manera no es así.
De hecho, van a tener un aumento ahora en diciembre, otro En enero. en enero, y el Marzo. Ejecutivo va a rever y en el plazo de 6 meses nos mandará una nueva fórmula para aplicar esto. Recordemos que esta fórmula hace muy poquito, yo estaba en el Congreso, la discutió el Parlamento con millones de argentinos quejándose, porque la verdad que fue una fórmula que hizo perder poder adquisitivo a los jubilados. Sí, sí, sí. Darío, y en cuanto a la composición del voto mañana, ¿especulan o ya cuentan con la palabra por parte de los diputados de Consenso Federal y del bloque de José Ramón para apoyar el proyecto en general, con algunas modificaciones después en la discusión por artículos? Yo tengo la esperanza que vamos a tener el acompañamiento de muchos diputados. No en este caso, pero sí los de la oposición ex oficialismo. También habían dado la palabra y luego no querían ni permitir jurar a los diputados. Eso es importante destacarlo, porque mucha gente dice, bueno, la oposición entorpeció, desde la oposición dicen no nos dieron la oportunidad de discutir el proyecto, quieren cerrar el Congreso, etcétera, y la verdad es que, por ejemplo, hoy Consenso Federal acordó con ustedes la eliminación del artículo 85. O sea, posibilidades de modificación sí hubo, la diferencia me parece que estuvo en que hubo una oposición, en este caso Juntos por el Cambio, que no quiso debatir la ley directamente. Sí, la verdad que era raro, ¿no? Porque manifestaban no bajar al recinto, pero fueron los primeros en firmar en un dictamen de rechazo. Antes que inclusive que esté el dictamen del oficialismo, yo antes de sentarse a charlar estaba el dictamen de rechazo. Pero lo del 85 también déjame aclararlo, el Ejecutivo pidió sacarlo, no era tan importante ni tan grave Bueno, pero como lo Consenso planteaban. Federal ya había expresado su rechazo. Por supuesto, pero digo, hay ganas de este gobierno de empezar a resolver los problemas argentinos, pero para eso necesita leyes. Y esas leyes se discuten, se informan en los medios, pero se discuten en el recinto. Ahí es donde tienen que estar los diputados, del sector que sea, hay que escuchar a todos los sectores, incluir O sea, las opiniones mañana de todos, pero no resignar lo que Alberto le dijo a la población cuando le pidió su voto. ¿Qué le dijo? Que iba a rever el tema tarifas, que iba a dar una mano a las pymes, que son las grandes generadoras de... Todo eso está de incluido. empleo. Todo Digo, eso está moratoria a incluido. las pymes, que es muy importante, está incluido en la ley. Lo que anunció Moroni hoy también, que no se conocía, ¿no? Que va a haber aumentos por decretos a los trabajadores de la actividad privada, los que más rezagados están a nivel salarial. Digo, eso también está incluido. Otro tema que se planteaba era por qué se intervienen los entes reguladores. reguladores. Y la verdad que lo explicó, Y si no sirvieron para lo explicó nada. el ministro muy bien. Digo, más de 1000% de incremento en la electricidad, más del 300% de incremento en el gas. Y ese ente estaba para defender a los consumidores, Pero si y la verdad que no hicieron nada. Sacaron los call centers, ni siquiera atendían los reclamos, de los usuarios, los entes reguladores. La verdad, había que intervenirlos porque se burlaron de la Y sociedad. no es que no va a haber entes reguladores, lo que sí, evidentemente estos no estaban actuando en defensa de los consumidores, que es para lo que igual ¿En están caso de creados. retenciones va a haber alguna modificación o no están abiertos a ningún diálogo? No, sí, al diálogo siempre estamos abiertos, pero el tema de retenciones es bastante fácil de explicar, lo mismo que este impuesto país que se genera. Para ir a rescatar a los que peor la están pasando, algunos tienen que hacer un esfuerzo, y este esfuerzo se está pidiendo a sectores que pueden hacerlo, lo mismo que gravar bienes personales. Digo, es un tema que ya en su momento cuando lo discutimos lo planteábamos que era un error, así que creo que esto... Cuando uno intenta ayudar y afecta intereses, acá el mecanismo es, se afecta intereses de unos pocos para lograr mejoras en la gran mayoría. Total. Pero también una vez que el país empieza a mejorar, que empieza a crecer, también esos otros sectores van a estar incluidos. No se puede ir para adelante, nadie se salva en un Titanic por más lujoso que sea, hoy hablaban de este ejemplo, por más lujoso que sea el camarote. Si se hunde, nos hundimos todos. Entonces... Digo, acá claramente hay que empezar a rescatar la Argentina, comenzando con los que peor la están pasando. Y de esto, este es el espíritu de esta norma, por eso el título de una ley de solidaridad. Jorge Gallero, buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo está analizando esta discusión que se ha dado por esta mega ley? Bueno, primero el hecho de la mega ley instalada con tantos temas importantes y todos de necesario ataque inmediato, ¿no? Son urgentes y gravísimos e interconectados. La propia elaboración de la ley y su presentación en el Congreso en una semana me parece que es un signo de ejecutividad muy fuerte, muy positivo. La disposición a discutirla en todos sus detalles, el comienzo por ceder al principio de la discusión, cuando no comenzó la discusión formal, algún punto que podría ser objetable. Yo mismo, el último artículo,
el de la reforma del Estado por vía excepcional, me hacía ruido. Digamos, no es lo mismo, pero yo pensaba en... Fue eliminado, a ver, eso es importante, Jorge, nos va ayudando también. Fue eliminado el artículo 85, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando comenzó el plenario, lo primero que informé era que se sacaba del proyecto del artículo 85 y De recién reforma ahí de- abrimos la De discusión del reforma del plenario. Estado. Bueno, Esto aliviana. sí, es lo que más me tranquilizó entre los puntos que vi que podían ser sujetos de discusión fuerte. Esa eliminación inmediata me parece muy positiva, porque digo, en el límite no es lo mismo, pero alguno con una lectura un poco sesgada le podía hacer pensar en la famosa reforma del Estado que Menem hizo aprobar entre gallos y medianoches al comienzo del gobierno y que tan desastrosos resultados tuvo. Claro. Esto no es lo mismo, pero de todas maneras la excepcionalidad de aquello se introdujo al Sí, comienzo de un gobierno y entre gallos y medianoche. No era un buen antecedente, pero bien. Ahora, puestos sobre la mesa de la ley, bueno, los interrogantes críticos tienen que ver con las fuerzas que interactúan ahora, ¿no? La primera criticidad, y vos lo has planteado muy bien en la radio y en programas anteriores, era esto de la amenaza de no dar quórum, que esto no se discutiera. Bueno, si está disipado, podemos pasar sobre ese tema, porque, bueno, habría mucho que hablar, Sí. pero pasemos, asumamos que hay racionalidad política, se disipa y mañana hay sesión y comienza la discusión. Entonces, el problema de la racionalidad interna de la oposición tan reciente, la dejémosla entre paréntesis. En otros dos planos yo me planteé, bueno, qué desafíos importantes tiene este curso que comienza. Bueno, uno obvio es el del poder económico, con el cual ya se ha comenzado el gobierno a sentar y que va a tener que interactuar de cara al acuerdo social, al Consejo Económico Social y demás. Bueno, ahí yo tengo un ruido que es muy fuerte y que todos vamos a compartir, pero yo quiero plantear a partir de algo simbólico que creo que es muy gráfico, ¿no? Infobae publicó un artículo que no ha tenido repercusión, por lo menos que yo he visto, que es impresionante, que es el dato de cuánto cayeron el valor en dólares de las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Buenos Aires entre el primer día de gestión de Macri y el último. La mitad, valen la mitad ahora. 56% de caída, menos de la mitad. Cayeron 56%. O sea, el patrimonio de los empresarios argentinos que cotiza en bolsa durante el gobierno de Macri cayó a menos de la mitad. ¿Qué dicen los empresarios que mayoritariamente apostaron a esto? ¿Qué están diciendo? Están decepcionados. No, pero Jorge. tendrían que hacer no solo una autocrítica impectore, que algunos la están haciendo. Yo escucho incluso algunos que están saliendo razonablemente a insinuar cosas como ser el titular de Alvar ayer. Anoche, por- claro, sí, acá, exacto. y otros razonables. Pero es una minoría. Es una minoría. Bueno, hoy Estos tipos Rattazzi salió a apoyar, Rattazzi, ¿no? Que apoyó 4 años del gobierno de Macri. es lo que ¿eh? hace siempre, cada vez Sí, que cambia lo el que hace gobierno. siempre. No, vos sabés que esa caída se da con una particularidad, que no vinieron empresas del exterior a apropiarse de estas empresas porque no veían A negocio. perspectiva. No veían negocio, porque en otro contexto se las hubiesen llevado por la mitad de valor. Bueno, entonces, más allá del análisis impector y demás, no vemos señales políticas todavía que puedan pensar en un comportamiento más responsable que al que han tenido en los últimos 4 años. Y lo lío con un punto más porque me parece que es central. En el libro, muy bueno a mi juicio, a pesar de algunas omisiones, que Halcón Adaman escribió sobre la corrupción en Argentina. Él describe unas escenas terribles, gráficas y no desmentidas a propósito de las reuniones que el expresidente tuvo en campaña antes del 2015 con grupos empresarios poderosos. Que les pedía el 1% Jorge, del el 2%, patrimonio. Inviértanme el 2% de su patrimonio que ustedes lo van a multiplicar durante mi gobierno. Ese era el planteo. Inviertan en mí 2% de su patrimonio. Y fue un fiasco. No, alguno lo debe haber invertido, Sí, no está sí, claro quién. obvio. Ahora, si perdió el promedio, con el 2% que puso, se quedó con el 44% de lo que tenía. Es un negocio ruinoso, ruinoso. Bueno, muchos confiaron, ¿no? ¿Qué? Muchos confiaron. Bueno, ¿y qué Mucho dicen confiar. hoy? ¿Qué dicen ellos? Porque sin ellos Exactamente. Callaron no se puede piadosamente. reconstruir. Callaron piadosamente.
Está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, también, que en la provincia también han declarado la emergencia, ¿no? Sí, hoy se trató en comisiones, mañana se va a tratar en el Senado. La verdad, bueno, en línea con todo lo que venimos diciendo, es una situación desastrosa, donde se levanta, hay una deuda impaga, proveedores en línea para cobrar atrasos de 8 meses, en el ministerio... Cuénteme lo que me contó el otro día, por favor, en la radio, que dejaron a la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina, sin flota sanitaria. Sí, efectivamente, nosotros teníamos en la provincia una interesante flota sanitaria y en estos momentos prácticamente quedó en tierra, porque, bueno, todo el mundo sabe que a los aviones, a las aeronaves hay que hacerle un plan de mantenimiento durante tantas horas y eso se fue dejando hacer. Y en paralelo uno ve que en el año 2016 se pagaron 3 millones y algo por vuelos privados y este año 70 millones por vuelos privados. Mientras tanto el helicóptero Airbus, un helicóptero de emergencia de última generación comprado por Scioli, la gestión Scioli en el año 2012, se compraron uno de emergencia y otro que el que usaba habitualmente el gobernador y después la gobernadora Vidal. Bueno, cuando asumimos, todo eso había pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad, entonces lo llamo a Sergio Berni y le digo, necesitamos los helicópteros. Nosotros, esta es una provincia muy extendida, hace poquito tuvimos un accidente en la Ruta 2 con los chicos, no había cómo llevarlos. Y entonces dice, no, ya fui a verlos, está el casco del helicóptero sanitario, porque se lo fue desmantelando para mantener en vuelo, el único que mantuvieron en vuelo, el de Vidal. Es decir, hasta las turbinas, todo se le sacó, las hélices, las turbinas. Es decir, el mejor helicóptero sanitario, creo yo, de los que había en la Argentina, porque estaba todo insonorizado para poder revisar al paciente en vuelo, porque los helicópteros son muy ruidosos, per se, no funcionaba. Pero estos son símbolos, digamos, pero cuando... En términos de deudas, de situación financiera, estamos terminando de ver los números, pero nos dejan una deuda en el Ministerio de Salud de la provincia de 6.000 millones con los proveedores, prestadores, en el IOMA 6.300 millones con los prestadores, con los cuales obviamente lo estamos convocando para hacer un trabajo de negociación fina y de ver cómo entre todos paliamos esto, porque también, hay que decirlo, la mayoría de todas estas agrupaciones de prestadores, de proveedores, se van a sentar bien a la mesa de negociaciones, pero hay algunos que están un poco más inquietos, les decimos que nos llama un poquito la atención, porque en 4 años que padecieron esto no tuvieron inquietos en ningún momento, así que llamamos a todos los sectores que nos vamos a sentar con todos, vamos a negociar con todos, nos vamos a volver a hacer cargo de todos los desastres que votan, que nos dejan estos proyectos que muchos de los que nos piden que les paguemos hoy votan. Digo, tenemos que discutir esto un poquito los argentinos, qué nos pasa, porque muchos de esos sectores que hoy nos a viva voz dicen, sáquennos del desastre, en esta última elección incluso, muchos de ellos votaron a este gobierno. Entonces veamos si estamos ante un síndrome de Estocolmo, no sé cómo llamarlo, pero llamemos a la reflexión. Nunca más nos puede pasar, hablando de los empresarios recién, que quienes nos producen semejante desastre patrimonial en las empresas, después le pidamos al gobierno rápidamente que recupere todo lo que le hizo el gobierno, que ellos apoyaron. Entonces creo que es importante que tomemos conciencia de esto, ¿no? Todos los sectores. Totalmente. Vamos a la primera pausa. Les cuento un dato. En las últimas horas se trascendió que la AFIP ha ordenado una investigación interna, y habrá que ver después qué derivaciones tiene, por qué la gestión de Alberto Abad contrató 2 estudios jurídicos extra AFIP. El del doctor Ricardo Gil Lavedra para la persecución a este grupo y el del doctor Alejandro Carrió. Cuando la AFIP tiene cerca de 2.500 abogados, hay una investigación en marcha de por qué Alberto Abad contrató, y habrá que saber en qué montos contrató, a los estudios de Ricardo Gil Lavedra y el doctor Alejandro Carrió. Es bueno que se sepa cuánto se le pagó cuando la AFIP tenía excelentes abogados. ¿Línea política también? Pausa, ya volvemos.